Una de las ocasiones en las que yo tuve que ser un líder fue en los últimos proyectos de Oliver Wyman. El cliente era una empresa de Israel que estaba buscando mejorar su desempeño en el mercado de Estados Unidos. Este proyecto fue particularmente exigente para mí porque tuve que liderar a tres diferentes grupos de participantes. La mesa directiva del cliente, una empresa consultora con la cual nos habíamos asociado y mi equipo dentro de Oliver Wyman de analistas. Con la mesa directiva tuve que ser muy cuidadoso porque era un consultor nuevo, entonces tuve que asegurarme que me tuvieran confianza rápidamente. Decidí entrevistar a todos los directores para entender su punto de vista y cuáles eran sus preocupaciones y darles a entender cómo era que nosotros por lo general desarrollábamos la estrategia para este tipo de proyecto. Con la empresa consultora con la cual nos asociamos, tuve que darles a entender desde un principio que nosotros estábamos ahí para trabajar en equipo, porque el cliente era suyo, entonces era una situación delicada. Simplemente les expliqué cómo era que normalmente desarrollábamos este tipo de proyecto, pero darles a entender que estábamos abiertos a sus sugerencias y recomendaciones. Por último, tuve que motivar a los analistas dentro de mi equipo, porque no estaban muy emocionados por un proyecto de tubería. Entonces les di a entender el contexto del proyecto y lo importante que era para Oliver Wyman, ya que nos iba a abrir las puertas de proyectos en Israel en un futuro. A fin de cuentas fue un proyecto con una entrega realmente sobresaliente que tuvo un impacto inmediato sobre la estrategia de la empresa. Mis planes laborales a corto y mediano plazo consisten de tres objetivos. El primero, continuar el desarrollo de la empresa de accesorios de hombres Mr. Took, la cual empecé con un par de amigos en Monterrey hace más de 2 años. Segundo, aprovechar las prácticas en Stanford para involucrarme en empresas de aproximadamente 50 empleados, donde puedo aprender cómo se desarrolla un startup a una empresa que puede llegar a tener un impacto a nivel nacional. El tercero, comenzar una empresa en México después de graduarme de mi maestría que brinde felicidad a cientos de miles de mexicanos. Esto puede ser a través de un producto o un servicio. Esa queda por verse. Y es una de las razones por cual mi tiempo en Stanford es tan crítico. Cuando yo tenía 22 años y todavía era alumno en la Universidad de Texas, sufrí un accidente donde un taxi me atropelló. Estuve muy cerca de la muerte con muchas fracturas severas. Por los siguientes meses no pude llevar a cabo las actividades que normalmente hacía, y entró un tiempo de depresión y de una reflexión muy profunda para mí. Me di cuenta que había estado viviendo de examen en examen, de tarea en tarea, sin realmente sumergirme en las experiencias y vivir en el momento. Entonces decidí hacer un cambio. En las clases me sumergí totalmente en el material, pensando cómo voy a poder usar esto en un futuro, en mi carrera profesional, en vez de simplemente cómo voy a poder contestar esto en un examen. Con mis amigos, en vez de solamente tocar temas superficiales, empezamos a platicar de cosas un poco más profundas. Y me enfocaba realmente en escuchar y en extraer aprendizajes, en vez de simplemente pensar en cuál es la siguiente respuesta que iba a decir a un comentario. Con mi familia, me enfoqué en acercarme mucho más a ellos, en decirles qué es lo que siento, en cuánto lo quiero. Todas las semanas les hacía una llamada. Y también les platicaba y les compartía qué era lo que yo llevaba y lo que hacía del día a día en mi vida en UT. Estos cambios enriquecieron mi vida muchísimo, de una manera profesional y académica, y son lecciones que sigo aplicando en mi vida del día a día hoy.